Hola, bienvenidos una vez más a la U Minera, unidos por la minería. En este nuevo podcast podrás encontrar información muy valiosa de nuestro sector. Tendremos segmentos de temas legales, de temas técnicos, de temas ambientales y sobre todo invitados muy especiales que nos ayudarán a entender el mundo de la minería. Hola, bienvenidos a la U Minera, unidos por la minería. Hoy tenemos un capítulo bien especial. Hemos invitado al congresista, a Hernán Cadaví, quien pues desde que no solamente en este último congreso, sino desde antes del congreso y cuando estaba en campaña, tuvimos la oportunidad de tenerlo en vivo en 2 oportunidades en nuestros live en Instagram, y quien ha venido cumpliendo con lo que nos prometió en su momento. En ese momento, pues valga la pena la redundancia, en ese momento nos prometió una defensa de nuestro sector minero y ha venido desarrollando unas actividades, creo yo que muy bien organizadas en la defensa no solamente del sector minero, sino del sector productivo colombiano. Y para nosotros es un orgullo tenerte, Hernán, hoy acá en la U Minera, compartir contigo, pero sobre todo que la gente hoy pueda saber qué es lo que está pasando políticamente en nuestro país, para dónde vamos con el sector minero, si es verdad que estamos tan mal como muchas personas dicen, o si es verdad que, como dice el gobierno, que antes estamos mejor que antes de la existencia de Petro presidente en el sector minero energético. Nan, muchas gracias, Juan, muchas gracias por invitarme nuevamente y los saludo de una manera muy especial. Y es así, habíamos tenido la oportunidad de conversar previo a la campaña del Congreso del año 2022 y ya se dibujaban en el panorama unos desafíos para el sector minero, pero no, digamos, tan concretos como se fueron consolidando durante la posterior elección de Petro y el desarrollo de su gobierno, que creo que ha sido un elemento bastante difícil para el sector productivo del país, pero de todos los sectores, el de la minería es tal vez el más desafiador. Yo tengo una pregunta para arrancar. Aquí tratamos de hacer preguntas, no es que queramos poner en aprieto a las personas que invitamos. Preguntemos lo que quiera. Pero es una pregunta y es, a ver, en el Congreso de la República siempre hay gente que en privado dice, sí, yo defiendo el sector minero, yo le voy a ayudar al sector minero en privado. Sí. Pero cuando estamos en medios o cuando estamos en debates de temas relacionados con minería, todo el mundo se hace el que no está defendiendo el sector, o se hacen simplemente los desinteresados. ¿Qué ha pasado, Hernán, en este proceso que has tenido de ir de frente en defensa no solamente de la minería, sino de los sectores productivos de Colombia, sin ese temor que desafortunadamente muchos congresistas han tenido de decir, y bueno, hay que rescatar a algunos congresistas que lo hacen, hay que rescatar a Paloma Valencia, que de frente ha dicho que defiende el sector minero, hay que rescatar a María Fernanda Cabal, que también de frente ha dicho que defiende el sector minero, pero hay muchos otros sectores que no lo dicen en privado pero no en público. ¿Por qué uno se aventura a decirlo también en público? Yo soy defensor del sector. Pues lo primero es que yo debo hacer una crítica constructiva al sector, y yo siento que se dejaron quitar la narrativa e imponerse un manto de señalamiento por parte del actual gobierno y unos sectores activistas, y casi que pusieron al sector minero, a quien ejerce la minería, al nivel casi sinónimo de la ilegalidad. Entonces, usted es minero, usted es un extractor, usted es un destructor de la naturaleza, usted es un destructor del medio ambiente, y siento que el sector se fue dejando arrinconar bajo esa narrativa. Primero. Segundo, siento que ha faltado organización gremial u organización de sector, para no hablar de un gremio determinado, pero creo que se deben poner más en coherencia y en línea los objetivos próximos del sector. Uno habla con alguien del sector minero y alguno le habla de su preocupación por licenciamientos ambientales, habla con otro y le habla de cualquier otra preocupación reglamentaria, en fin, digamos, son muchas, pero no hay una unificación en esos objetivos. Y tercero, pues a la pregunta que me hace Juan, en el sentido de por qué hay esa actitud vergonzante de unos sectores del Congreso, de la política, que sí les interesa tocarle la puerta al sector minero para financiar campañas, pero agacharla para defenderlo cuando corresponde. Creo que también este momento de crisis permite que ustedes en el sector identifiquen muy bien cuáles son esos agentes y esas voces que realmente y por convicción sí están
y cuáles los buscan solamente por conveniencia para que haya un mapa claro de esa acción política en los años que están por venir. Creemos que el sector está en jaque mate y desafortunadamente hay como en todo negacionistas. Hay empresas que están en un proceso de negación, que dicen, no, vamos a esperar a que acabe el gobierno, pero cada vez el gobierno muestra más diferentes posiciones y actividades frente a la posición que nos pone más en jaque. Ahora vamos a nuestro segmento de el dato random de la mina. Tenemos que la mina más antigua y activa de Colombia se encuentra ubicada en la jurisdicción del municipio de Segovia, departamento de Antioquia. Esta mina tiene más o menos 170 años y en su momento perteneció primero a los ingleses y después a la Frontino Gold Mines. En este momento la mina pertenece a Gran Colombia Gold y en su momento fue adquirida con otros titulares mineros desde el 2010. En esta mina estarán trabajando aproximadamente 300 personas al día, divididas en 3 turnos. Y antes de ingresar, cualquier trabajador se le hace una respectiva evaluación médica y física para que ingrese en las mejores condiciones. También como un dato adicional y random, la mina pertenece a una compañía que se dice que es la más grande de Colombia en cuanto a extracción de oro. Y como dato random también adicional, la mina más antigua del mundo se encuentra en Irán y se llama Nishapur. Se dice que está activa hace más de 6.700 años y es una mina que no saca oro, sino que saca turquesas. Y los expertos hablan de que la mina podría estar activa otros 200 años más. Hay un tema que uno lo viene relacionando, Hernán, y que uno trata de explicárselo a quienes no conocen la minería o la conocen desde un punto de vista externo, no desde un punto de vista, digamos, unificado o que no hacen parte del sector, pero saben la importancia del sector en Colombia. Y uno siempre les dice algo y es, mire, los procesos mineros no son de 4 años, es decir, no dependen solamente de un gobierno. Tranquilamente puede tardar 20 hasta 30 años para que empiece una etapa de explotación. Y el sector hoy está tan confundido con lo que está pasando con el gobierno Petro y hemos perdido tantos inversionistas, porque hemos perdido cantidades de inversionistas que se han ido porque no ven claras las reglas del juego, que también nos tienen en esa dificultad de decirle a los inversionistas, un momentico, es que esto es un proyecto minero no dura 4 años. Proyecto minero dura 30 años en etapa de desarrollo, hasta 30 años en etapa de desarrollo y puede que sea un proyecto así en 120 años. Pero es tanto el miedo que ha tenido el sector minero, los inversionistas, aparte, digamos que motivados también por una situación global de una desaceleración internacional de la economía que también le exige a los CEOs a nivel mundial de saber dónde poner los recursos para que esos recursos puedan rendir, pues que hoy no ven atractivo a Colombia. Dice, sí, un proyecto hace 30 años, el proyecto Petro es un proyecto que acaba en el 2026, que es lo que muchos esperamos, pero yo prefiero poner mis recursos en un país que hoy no me dé ese dolor de cabeza, porque claro, la situación a nivel mundial está muy dura. Hoy, ¿qué mensaje le podemos dar desde el Congreso de la República, de este grupo de senadores, congresistas que están en la oposición? ¿Qué mensaje se le puede dar a uno, a esas sociedades internacionales que son las que vienen a invertir y a traer grandes cantidades de dinero en oro, e incluso a las empresas locales que están pensando si invierten en Colombia o no? Juan, lo que no puede haber duda es que el pilar sobre el cual se sostiene la decisión de una inversión se llama confianza. Un gobierno y unas condiciones que den confianza, y las condiciones actuales para el sector minero no están presentadas para eso, no hay un escenario de confianza. Sin embargo, yo mandaría un mensaje al sector minero: cautela, no pánico. Pero hoy tenemos que tener claro que a 22 meses de terminar el gobierno, 22 meses, no hay conversación técnica que valga, no la vamos a encontrar. Es una decisión política de un gobierno que encuentra que la minería no debe ser una actividad general, sino excepcional, y excepcionalmente aplicada por el Estado, no por los privados. Ese es el entendido que tenemos que tener. Digamos, con ese mapa, tomar las decisiones que correspondan. ¿Qué implica cautela? Yo diría esperar en la medida que sea posible, no irse, pero claro que pues, las inversiones no dan espera. El dato que nos arrojaban como cifra económica esta semana es que ha disminuido en el último trimestre la inversión extranjera directa en el país 46.6%.
de eso un gran componente del sector minero energético. Entonces, en ese sentido, yo lo que diría es cautela, no pánico, pero hay que entender qué se tiene al frente. No tengamos inocencia al pensar que hay una conversación técnica posible, porque no la hay. Pero además hay un contexto de una tremendísima inestabilidad institucional para el sector minero energético. Durante el tiempo que va de gobierno, cada uno de los 2 viceministerios que componen el Ministerio de Minas y Energía ha variado en 4 ocasiones de viceministro, cada uno de ellos. Y las otras entidades adscritas al sector, pues también han tenido una gran variación. Sume a eso otro elemento, y es que vienen incorporándole una incertidumbre al sector minero con el anuncio de un próximo código de minas, o ellos denominan ley minera. Desde hace 1 año y medio están diciendo que tienen el texto listo y no lo tienen. Ya hoy es estamos en esta conversación en el mes de septiembre de 2024. No han presentado el texto, así que hay incertidumbre sobre si va a haber un cambio normativo o no. Y agregue la intención del gobierno crear la denominada Ecominerales, que es un experimento fallido en Chile, en Ecuador y en otros países del mundo, donde la estatización mete sus manos en el sector minero y pues tiene una consecuencia y una afectación tremenda al sector. Hay una frase, Hernán, que digamos, lo llena uno de preocupación, y es cierta, y es: no hay conversación técnica posible. Y a modo y eso lo vamos a ver en un segmento de la U minera que se llama ¿Usted qué haría?, que es donde los abogados del equipo Cabal explican situaciones que estamos viviendo. Qué bien. Pero en este momento hay un debate que estamos perdiendo, y no porque no tengamos la razón, o no porque no tengamos la razón técnica, sino porque no tenemos interlocutor que sea capaz de explicarle a ellos lo que deberían de explicar por experticia, o lo que deberían de entender por experticia. Hoy, uno de los, digamos que dentro del sector minero hay unos subsectores, por así llamarlo. Entonces tenemos el sector de carbón, el sector de oro, el sector de materiales de construcción, y hoy el sector de carbón está siendo vilmente atacado. En la última semana, mi oficina ha presentado más de 16 acciones de tutela por decisiones contrarias a la ley de la Agencia Nacional de Minería. Y esto nunca había pasado. Yo llevo casi 14 años dedicado exclusivamente a presentar cosas del sector minero, a estudiar el sector minero, y nunca en ningún gobierno, llámese Santos, llámese Uribe, llámese Duque, nunca habíamos tenido que presentar acciones de tutela en un subsector porque la agencia, o en su momento Ingeominas o Secretaría de Minas, no entendiera de qué estamos hablando. Hoy la orden es cerrar, y cerrar a como de lugar. Usted es carbón, usted es un enemigo del Estado colombiano. Usted es peor que un narcotraficante, le dice el presidente de la República, claro, que es peor que la coca y que el fentanilo a los agentes del carbón, por ejemplo. Y hoy tenemos empresas, Hernán, que tristemente estamos perdiendo en su totalidad más de 5.000 empleos porque se están cerrando las minas de carbón sin razón técnica. Claro. Sin razón técnica. Es así. Sectores del país como el Cesar, La Guajira, que sustentan gran parte de sus ingresos de la actividad de la exploración y explotación del carbón, empiezan a ver la afectación y a sentir realmente en esos territorios que además tienen unos niveles altísimos de pobreza. Y los ingresos que tenían mínimos producidos por el carbón, pues los va a llevar a una pobreza extrema. Los mismos sindicatos que en algún momento apoyaron al actual gobierno, hoy dicen: usted no nos puede cerrar. Pero además aquí hay un elemento. La decisión de combatir el carbón es más sólida en el gobierno que la de combatir el narcotráfico, la cocaína, las drogas. Para ellos el carbón es peor que todo eso. Además, quiero decir algo. En el proyecto de reforma del Código Laboral incorporan un artículo dedicado solamente a las empresas del sector carbón. Bueno, ellos dicen el sector minero energético, pero cuando desarrolla el artículo, lo que está diciendo es: vea, para cuando usted vaya a cerrar, o sea, ya les está dando cristiana sepultura, usted tiene que implementar estas normas para lo que va a hacer de inserción laboral con los trabajadores. Lo que quiero decir con eso es, le dedican un artículo del proyecto de reforma laboral solamente a las empresas del carbón que las están obligando a cerrar
sí o sí. Así que lo que hablábamos ahorita, es decir, en estos 22 meses que faltan, que habrá que decirlo, tengo que decir aquí, de alguna manera el aliado de los sectores mineros en Colombia ha sido la propia negligencia del gobierno. Porque si hubiesen logrado desarrollar todos los planes conforme los están planteando, yo creo que en Colombia la minería no estaría herida, estaría muerta. Y yo creo que el mensaje es, hombre, cuando tengo la oportunidad de conversar con personas del sector es, como lo mencioné ahorita, no pánico, cautela, pero aguantemos y seamos, digamos, cuidadosos a la hora de efectuar inversiones, porque entendemos que lo que viene en estos próximos meses no va a ser un escenario en el cual las cosas puedan tener un mejor futuro, mejor panorama. Hay un tema, Hernán, y es, no hay debate técnico. Y si no hay debate técnico, es imposible discutir sobre minería. Por eso vamos al dato técnico. ¿Sabía usted que de las 114 millones de hectáreas del territorio nacional, solo el 5% están tituladas para actividad minera? De este 5%, el 2.3% se encuentra en etapa de exploración, el 1.6% se encuentra en etapa de construcción y montaje y solo el 1.1% en etapa de explotación. Dentro de este 5% se encuentran aproximadamente 9.602 títulos vigentes que abarcan 312 minerales, que son clasificados en 8 grandes grupos. El mineral más explotado es material de construcción con un 57%, seguido de carbón con un 17%, minerales preciosos un 11%, calizas 5%, minerales industriales un 4%, piedras preciosas un 4% y otros metales un 2%. Bueno, y después de este dato técnico en la UMinera, Unidos por la Minería, por el ingeniero Mauricio, seguimos en conversación aquí con el congresista Hernán Cadavid, representante de la Cámara por el Centro Democrático y por el Departamento de Antioquia. Y hay un tema que ya hemos sobreanalizado y que a uno le duele mucho como antioqueño, y aunque esto, pues digamos, la UMinera es para todas las regiones del país, los antioqueños teníamos un orgullo, y era que podíamos gestionar la titulación minera de nuestro departamento. Y obviamente pues a nivel nacional se decía, pero ¿qué tiene distinto Antioquia que no lo pueda hacer el Cesar o que no lo pueda hacer Caldas o el Chocó? Y claro, uno entiende esa sensación de muchas personas a nivel nacional. Pero el tema es que, primero, nosotros teníamos la autoridad minera más antigua de Sudamérica y mejor dicho, de toda América, la Secretaría de Minas era la más antigua, ¿cierto? Eso tiene una discusión jurídica porque dice, no, Juan, no tenés razón, eso desde más acá, pero digamos, si nosotros hacemos un análisis histórico de la minería en Antioquia, nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos tenido una autoridad minera casi que desde el momento de la conquista. Y hoy esa autoridad minera, pues, la mataron. Así es. La mató el gobierno Petro. Y la mató el gobierno Petro, entendemos nosotros, más por una venganza por Antioquia, política. Porque pues él no gana en Antioquia, gana un gobernador del partido de oposición, y pues es una forma de meternos, digamos, en camisa de 11 varas, porque hoy estamos siendo como departamento gravemente atacados. Pero no solamente Antioquia, sino que nos vamos para la sabana cundiboyacense, donde existen tantísimas minas de carbón que exportan tanto carbón y que generan tanto empleo, y hoy lo que vemos es que hay un ataque sistemático a cada mina para que se cierre, sin argumento técnico, sin argumento ambiental. Y hoy, ¿quién escucha? Son pocos los actores a nivel nacional que escuchan, pero ahorita Hernán hacías una crítica o una reflexión que creo que hay que hacerla y hay que amplificarla. Y es que el sector minero sigue sin estar unido. Sí, claro. Entonces no hemos amplificado estas realidades. No, sin duda alguna. Yo creo que si algo tiene que aprender el sector productivo en Colombia, aquí la minería puntualmente para el caso, es que la conversación con la institucionalidad o con el Congreso, con el gobierno, con las autoridades ambientales inclusive, ha cambiado. No se puede seguir pensando que esto es mandando una razoncita, un foro muy pulido, muy bien establecido, unos aplausos y para de contar. Si no entienden el desafío al cual se están enfrentando, los arrasan y los arrollan.
y los pocos que tenemos una voz, que nos hemos enfrentado al gobierno nacional. Inclusive yo quiero decirle, Juan, yo tengo la responsabilidad de ser el ponente de archivo de la empresa Ecominerales y he quedado solo en esa batalla en el Congreso de la República, porque la mayoría pues está sometida a los temas de gobierno, pero aún así la conversación, digamos, sigue siendo muy difícil y el mensaje no es claro con esa dispersión de objetivos que tiene el sector. Yo, digamos, quisiera aprovechar también de alguna manera para reseñar lo siguiente. No es solamente la conversación con el gobierno. Hoy hay un desarrollo normativo muy complejo y desafiante para toda actividad productiva. El país hace escasos días nos percatamos de la decisión de un juez en la ciudad de Santa Marta que frena literalmente la actividad de la exploración de un hallazgo de gas que le permite las reservas al país para los próximos 18 años. Como en una tensión de derechos sobre unas comunidades que están a 30 kilómetros o el pozo se encuentra a 30 kilómetros aguas adentro, prevalece sobre la estabilidad energética del país y del gas. Uno dice, digamos, el problema es mucho más grande que solo el gobierno Petro, porque todo ese instrumento de la consulta previa no regulado en Colombia, abusado en Colombia, hay que sumarle la entrada en vigencia del Tratado de Escazú, que le da unas condiciones a las comunidades de un alcance casi que con poder de veto, cuando ellos consideren que un proyecto los afecta. Así que el panorama es sí, lo de Petro es problemático, pero también es mucho más problemático desde hace años atrás todo ese extremismo ambientalista normativo que se ha ido incorporando, que cada vez hace más difícil la actividad productora en el país, minera, pero que además ha ido incorporando una serie de carteles dedicados a la utilización de la consulta previa en Colombia que frenan cualquier tipo de proyecto, desde la exploración minera hasta sembrar una torre de energía eléctrica en cualquier zona del país, y eso es inadmisible en estas épocas. Y hablando de consulta previa y temas ambientales, vamos al dato ambiental minero. Los proyectos mineros generan un gran impacto a los ecosistemas, pero ¿sabes qué sucede luego de que estos proyectos mineros terminan su fase de extracción? Las técnicas de reforestación, al igual que la recuperación ecológica, son elementos claves que nos permiten recuperar todas estas zonas afectadas luego del paso de la minería. Las empresas mineras deben comprometerse a restaurar el territorio, a dejarlo en mejores condiciones y a pensar en un futuro tanto para la comunidad como los espacios ecológicos. Estas no solo cumplen lo que dice la normatividad, sino que también benefician a varias comunidades. Además de cumplir con la ley, esto nos demuestra que la minería sostenible sí es posible. Podemos integrar tanto los factores ecológicos como el desarrollo económico y social. La minería puede ser parte de la solución si apostamos por la restauración ecológica. Bueno, antes de continuar con el próximo segmento, quiero mandarle un saludo muy grande a toda la familia de Carbones San Fernando y desde la UMinera darles nuestro sentido pésame por la muerte del doctor Buitrago, quien fue un baluarte para el departamento de Antioquia y quien ayudó tanto a nuestro sector de carbón en Antioquia y quien logró sacar adelante una de las minas más complejas que tuvimos o que hemos tenido en la historia reciente del departamento de Antioquia. A toda su familia y a la familia de Carbones San Fernando nuestra más sincera solidaridad. Continuando, Hernán, con este tema es ¿qué crees que va a pasar con Ecominerales? Yo creo que los que estamos en el sector tenemos la esperanza real de que esto no ocurra, porque entre más leemos Ecominerales, menos entendemos qué va a pasar con el país. Clientes clientes míos o no tanto clientes, sino personas que están en el sector y que son dueños de exploraciones, cuando leen, o ingenieros de exploraciones o personas que están en cargos directivos del sector y leen lo que está pasando y las directrices que sigue tomando la Agencia Nacional de Minería, en muchas ocasiones muy equivocadas, hoy lo que dicen es: Juan, me están pidiendo mi información técnica para hacer la parte de Ecominerales. Es una estrategia cantada, es una estrategia diseñada. Hoy quieren tener toda mi información para después decir que mi título no va más por cualquier excusa que ellos consideren, que después tendré yo que ir a debatir en un proceso judicial, pero mientras que eso pasa,
pues ellos van a estar a cargo de mi información en Ecominerales y no es confiable esa situación. Yo creo que todos esperamos tener noticias de que ese proyecto fracase igual como han fracasado muchos otros proyectos del gobierno nacional. Pues Juan, yo tengo dudas que fracase, la verdad. Quiero que no avance. De hecho, lo insistía, soy ponente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del proyecto de Ecominerales. Nos derrotaron amplísimamente en la Comisión Primera. Vendrá el segundo debate de 4 necesarios. Viene el segundo en la plenaria de la Cámara. Ojalá pudiéramos llegar, digamos, a un escenario donde haya más comprensión del desafío que esto representa. Pero en términos generales es, a ver, el mapa es el de siempre. Un gobierno con una concepción ideológica que no admite la prosperidad del sector privado y considera que el sector público es el que debe primar sobre el resto en la actividad económica. Eso está claro, eso es marxismo puro. 2, la conformación de Ecominerales, lo que le está diciendo en palabras, digamos, prácticas al país es: yo, sector privado, voy para allá a competirles con mi empresa, pero además termino siendo juez y parte porque estoy compitiendo con una empresa del gobierno que a la vez tiene la Agencia Nacional de Minería, que a la vez es autoridad minera, que regula a los competidores de Ecominerales. Tercero, se presenta como un tremendo desafío para la burocratización y hay ejemplos clarísimos como en Chile, en la empresa exploradora explotadora del níquel, o en Ecuador, que son empresas que han fracasado. Y aquí queremos repetir el mismo modelo. Eso termina siendo una tremenda burocracia con personas que no tienen la capacidad técnica y creando digamos, un gran obstáculo y una competencia absolutamente desleal al sector minero. Uno podría resumir el enfoque y la consecuencia de Ecominerales allí, y que no habría que ver Ecominerales solamente como ese proyecto individualmente dicho, sino que hay que verlo en armonía o en complemento con la ley minera. Si usted junta esos 2 elementos, es una asfixia total del sector privado en el desarrollo minero del país. El mensaje en el mediano y largo plazo es: yo, Estado, me quedo con toda la actividad, mientras le pongo más barreras tributarias, laborales, de autoridad, etcétera, etcétera, hasta que usted termina desistiendo. Lo que hablábamos hace unos minutos sobre la inversión. Usted dice: no, con esta hostilidad, yo este dólar lo pongo en otro negocio, en otro sector o en otro país, y terminan cometiendo, pues, digamos, alcanzando su cometido, que es la extinción de la actividad privada en el sector en Colombia. ¿Cuál es la esperanza? Que nosotros podamos persuadir a esos otros sectores políticos, ahora que se acercan las elecciones, así sea por conveniencia política, pero que el sector minero le empiece a exigir al amigo que tiene en el Partido Liberal, el que tiene en el Partido Conservador, al que le ha tocado la puerta por allá en la campaña atrás al sector minero, a decirle: me hace el favor, usted o su gente, díganos, ¿están de acuerdo o no con Ecominerales para nosotros saber qué vamos a hacer a futuro? Pero no puede seguir pasando agache que haya estas aprobaciones. Llega la víspera de la campaña, tocan la puerta y vuelven a salir beneficiados. Hernán, ¿crees que los tiempos den? Pueden dar todavía los tiempos. Yo creo que el gobierno ha cometido un gran error políticamente hablando, y hay que decirlo acá, y es que crearon un tremendo trancón legislativo. Entonces tienen reforma laboral, tributaria, salud, ley de servicios públicos, hablan de reforma a la justicia, hablan de marco jurídico para la paz, desarrollo normativo de Ecominerales. Ojo a este tema, no presentado todavía, y es la modificación al Sistema Nacional Ambiental, que toca absolutamente el sector. Tema que no se ha presentado, pero que igual a la ley minera dicen: ya lo tenemos listo, ya lo tenemos listo. Así que hay un gran trancón legislativo. Hoy es septiembre de 2024, lo decíamos ahorita, quedará hasta mitad de diciembre para avanzar en esa agenda legislativa de este año. Están muy alcanzados en los tiempos, pero bueno, esperaremos, ¿no? Digamos, si llega la decisión de someter a discusión el debate de Ecominerales en la comisión, en la plenaria de la Cámara de Representantes, pues ahí estaremos nuevamente dando esa pelea frontal, y de una vez pedirle el favor a los del sector que están viendo este video, este podcast, que nos sigan ayudando con los reflectores puestos sobre ese debate, que no nos podemos quedar solos. Ahora vamos con el dato del debate jurídico, no sin antes pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, @lauminera en Instagram.
Bienvenidos a este segmento en la U Minera que es un poco el debate jurídico. Hoy estamos con la doctora Milena, que hace parte del equipo de trabajo de Cabal Group y de la U Minera. Y bueno, Mile, ¿qué más? ¿Cómo Hola, vamos? ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo va estos días de debates jurídicos con la agencia? Están bien interesantes. A mí le toca constante y permanentemente estar en esos debates, analizar los autos o los actos administrativos que emite la Agencia Nacional de Minería. Y hoy la doctora Milena nos trae un caso que nos pasó en nuestra oficina de un cliente nuestro, bastante cotidiano últimamente, pero que vale la pena analizarlo. Contanos, Mili, un poquito de ese tema. Bueno, el caso que les traemos hoy es referente a una propuesta de un contrato de concesión. La sociedad radicó ante la autoridad minera una propuesta de contrato de concesión cumpliendo con todos los requisitos de ley. Sin embargo, la autoridad decidió rechazarla. Argumentando que ésta no cumplía con la capacidad jurídica, ya que el certificado de existencia y representación legal de la empresa no contaba con el término para celebrar el contrato, que según ellos era de 31 años, y la empresa contaba con un poquito más de 27 años para este. Interesante, entonces vamos a ir por partes, principalmente para los que no son abogados. Y más, pues recordemos que la U Minera la escuchan muchas personas que no son abogados. Quienes son abogados y nos escuchan, pues les pedimos excusas por explicarles cosas tan básicas. Pero a ver, resulta que la ley minera, ¿cierto? La ley 685/2001 y todos los decretos o normas que han venido, los planes nacionales de desarrollo y todas las normas que han venido complementando la legislación minera establecen que pues la legislación minera o las leyes mineras son especiales. ¿Qué quiere decir? Que tienen un criterio especial, que su cumplimiento normativo tiene unas características específicas. Cuando nosotros vemos que una sociedad, ¿cierto? Principalmente una SAS, presenta una propuesta de contrato de concesión minera, pues digamos que la norma que introdujo las sociedades por acciones simplificadas a la legislación colombiana, pues dice que una SAS se puede dedicar a cualquier cosa. Incluso hay abogados que simplemente cuando crean una SAS dicen su objeto, puede desarrollar cualquier objeto lícito, ¿cierto? Pero, y también pues establece un término de duración que puede ser indefinido o que puede tener un término de duración definido. La Agencia Nacional ha establecido, la ley 685 señala que los contratos de concesión minera se pueden dar hasta por un término de 30 años, ¿cierto? Y dentro de ese término de 30 años establece un condicionamiento bastante interesante, que es 3 años para exploración, 3 años de construcción y montaje, y el tiempo restante se dará para la explotación técnica del yacimiento. Sin embargo, hay sociedades que, por ejemplo, una SA, que su término de duración pues lo establecieron en el momento en que hicieron su modificación estatutaria o en el momento en el que hicieron su sociedad, pues lo pusieron a 30 años o a 25 años. Y lo que nos cuenta la doctora Milena es que la agencia dijo, oiga, no, usted no puede cumplir con el objeto del contrato porque va a ser por 30 años. ¿Qué pasó ahí, Mile? ¿Qué le contestamos nosotros a la agencia en ese recurso de reposición? Bueno, entonces eso fue lo que hicimos, interpusimos el recurso de reposición. Aún así, la agencia no le dio respuesta al recurso de reposición y lo que hizo fue liberar el área, con el agravante de que otra persona pudo solicitarla. En ese recurso, ¿cuáles fueron los argumentos que nosotros le presentamos a la agencia? Precisamente se habló de la ley 685/2001 en su artículo 70, que es muy claro al decir que los contratos de concesión se pueden celebrar hasta por un máximo de 30 años. Eso es muy importante, hasta por un máximo de 30 Exacto. años. Pero hay contratos, y lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de materiales de construcción o en yacimientos más pequeños, que simplemente se dicen, vamos a celebrar un contrato a 20 años o vamos a celebrar un contrato a 15 años. Entonces, digamos, el primer punto de análisis, que es el motivo por el cual la agencia rechaza, es porque presuntamente, o según lo que decía la agencia, la sociedad no contaba con la capacidad legal para obligarse durante un término de 30 años, ¿cierto? Olvidándose la agencia de lo que dice el artículo 70, y es que yo puedo firmar un contrato de concesión minera hasta por 70 años, pero no dice por 30 años, hasta por 30 años, ¿cierto?
Entonces, en el mundo ideal, lo que debió haber hecho la agencia fue haber llamado a ese proponente minero, haberle dicho, señor proponente, su certificado de existencia y representación legal señala que en sus estatutos y en su término de duración, usted nada más está, un ejemplo, hasta el 2030, pero el contrato es hasta el 2035. ¿Quiere usted celebrar un contrato hasta el 2030? Ese sería, digamos, como en el mundo ideal. Pero aquí viene el segundo punto, ¿cierto? Digamos, la agencia rechaza por algo que no debió haber rechazado. Pero vamos al segundo punto. El cliente, a través de su equipo legal, interpone el recurso de reposición diciéndole, señores, mire, pues llámeme y dígame que yo voy a celebrar un contrato por menos tiempo y con mucho gusto celebramos un contrato por menos tiempo. Concluyamos toda esta etapa precontractual y en esta etapa precontractual pues ya decidimos si vamos a celebrar el contrato por menos tiempo o si a mi bien haber yo puedo nuevamente hacer una modificación estatutaria y aumentar el tiempo. Pero el problema aquí grave, digamos que hasta aquí todo aparentemente normal, pero el problema es que la agencia libera el área. Exacto. La agencia libera el área por una razón esencial. Vamos a entender un poco por qué esto se convierte en un caso de discusión y por qué se convierte en un caso complejo ante la agencia. Cuando yo tengo una propuesta de contrato de concesión minera, ya ha dicho en reiteradas ocasiones el Consejo de Estado, algunos conceptos de la Agencia Nacional de Minería, yo no tengo consolidado como tal un derecho. Yo tengo consolidado una mera expectativa, un derecho a mera expectativa, ¿cierto? Pero cuando esa mera expectativa, el Estado dice, no puedes continuar con esa expectativa, tiene que existir un debido proceso para poder concluir con esa mera expectativa. Entonces, ¿el debido proceso cuál es? La Agencia Nacional de Minería me emite un acto administrativo. Ese acto administrativo yo presento un recurso de reposición, yo digo, señores, yo no estoy de acuerdo con esto por y por esta razón, y en ese momento la agencia tiene dos caminos, o me repone, es decir, me dice, oiga, usted como proponente sí tiene razón, vamos a continuar con el trámite, o dice, no, yo me confirmo la decisión que le tomé, ¿cierto? Pero hasta que ese trámite administrativo no ocurra, yo no puedo liberar el área, es decir, yo no puedo dejar el área libre para proponer nuevamente, para que otro proponente o el mismo proponente que estaba, pues se ubique en el área. Mire, ya está claro el problema. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, la sociedad, pues a través del grupo jurídico, tomó la decisión de interponer una acción de tutela, precisamente porque se vulneró el debido proceso. Entonces se va a interponer la acción de tutela para que un juez de la República decida por qué se vulneró ese debido proceso, cuáles fueron las razones por las cuales la Agencia Nacional de Minería, sin haber dado respuesta a ese recurso de reposición, liberó el área, y para que el juez decida, ¿cierto?, si se repone esa decisión. Sí, el otro radicó bien. Exacto. Y aquí hay dos puntos importantes. Bueno, otra acción que también es importante tomar es que pues, vamos a presentar una oposición administrativa a la propuesta que se radicó, porque es una propuesta que está en curso, pero que en el momento de la presentación no podía existir, dado que la agencia no podía haber liberado el área. Pero es muy importante tener en cuenta algo aquí sobre la acción de tutela. Las acciones de tutela no se presentan simplemente porque hay una decisión adversa frente al titular minero. La acción de tutela se presenta por una violación directa al debido proceso. Es decir, la acción de tutela no pretende que un juez de la República le dé la razón a la sociedad diciendo, oiga, sí, usted sí cuenta con la capacidad legal. No es lo que se debe buscar, porque para eso hay otros mecanismos idóneos dentro de la ley, ¿cierto? Como la nulidad y el restablecimiento del derecho. Pero la acción de tutela se presenta por una violación al debido proceso en razón de que la Agencia Nacional de Minería no podía liberar esa área. Exacto. Y liberar esa área representa obviamente una imposibilidad para que pueda de una u otra manera cumplirse con el objetivo del trámite administrativo, que es hasta obtener una resolución. Para todos este es un caso real y es un caso pues que se vive desafortunadamente hoy en el día a día con el tema de la liberación de áreas. Oiga, cuéntenos ustedes en los comentarios qué harían ustedes en este caso, y obviamente pues los abogados, si tienen alguna idea,
la escuchamos para debatirla en la UMinera. Gracias, Mile. Muchas gracias, Juan. Después de haber escuchado este debate jurídico de lo que está pasando en el sector minero y que además nos deja supremamente preocupados porque no sabemos para dónde vamos con las directrices, hay un tema, Hernán, que uno empieza a notar que fue noticia, pero que se quedó en noticia, ¿cierto? Y es entender que hoy las autoridades desafortunadamente cumplieron con lo que iban a decir o lo que dijo Petro en campaña. Yo creo que Petro fue un buen político al decir en campaña todo lo que iba a hacer, y él en campaña dijo vamos a cambiar el país a su forma de verlo, como lo estaba cambiando, que muchos obviamente estamos diametralmente opuestos a esa forma de ver el país, pero hoy nosotros vemos que la autoridad, el debate técnico se perdió. Y está bien que haya un debate filosófico, está bien que haya un debate desde el punto de vista social, no nos oponemos a eso, creo que el sector minero necesita también esos debates, pero también necesita el debate técnico. Yo no puedo tener un ingeniero de minas que haya dedicado su vida a estudiar ingeniería de minas y que hoy su debate sea con un antropólogo, con un sociólogo o con un trabajador social frente a un tema técnico. Así es. No quiere decir que no pueda existir el debate, el debate es bienvenido y eso es lo interesante, yo creo, de tener diferentes carreras dentro de un mismo sector, pero yo no puedo estar definiendo el futuro de un sector minero a través de un futuro técnico, a través de un debate no técnico, a través de un debate social. Para eso existe el escenario social. Y hoy, desafortunadamente, como lo hemos visto en diferentes momentos, estamos en un debate que fue noticia y que dijeron, no, es que llenaron el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional, de filósofos, y se quedó en el chiste, pero hoy, desafortunadamente, no hay voceros que muestren la realidad. ¿Qué pasa, Hernán, en el Congreso hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando políticamente en el Congreso? Hay tantas cosas de las que hay que hablar en el Congreso que efectivamente no hay voceros para todos los sectores, o hay tanta conmoción por la corrupción que se dice que hay en el Congreso, de compra de cosas, de tantos congresistas que cada día parecen más implicados en que yo voté porque me pagaron, en que yo voté porque me dijeron, o en que tal X o Y persona dice es que este proyecto lo compramos así. Y veíamos la semana pasada como la congresista Catherine Juinao salía a decir, venga, es que usted mismo hizo esto para que se le cayera el proyecto. Entonces uno lo que ve es que los voceros técnicos no hay voceros técnicos en el Congreso, sino que la situación política está tan álgida y tan compleja que todas las realidades de todos los sectores, nadie está levantando la mano. Yo creo que hay un poco de todo. Para ponerlo en una especie de orden, primero hay una gran convulsión de asuntos de país, que un escándalo mata al otro, y que la forma tóxica del liderazgo del gobierno nacional tiene los ojos de los medios de comunicación puestos sobre lo que dijo el presidente. Si me van a matar, hoy me matan con una volqueta, mañana es con veneno, mañana es con yo no sé qué. Esa dispersión de temas hace que todos los temas de fondo del país pasen a un segundo plano, pero agregué este elemento en un segundo orden, y es que la conversación política, por supuesto, que ha superado de lejos, ha borrado cualquier posibilidad de debate técnico. Y tercero, es un Congreso que es muy poco técnico. Es decir, si hay un Congreso, un periodo del Congreso que yo haya notado debilidad de argumento técnico, es este, del cual yo, digamos, al cual salí electo. Pero tuve la oportunidad de conocer muchos congresos anteriores donde había voces más autorizadas de sectores específicos. Es decir que se han juntado todos unos factores que han eliminado por completo esa posibilidad de un debate sereno, preciso, que conduzca a las decisiones como deben ser. Es un momento de muchísima convulsión y pues evidentemente que hay unas prioridades, como lo mencionábamos ahorita, del gobierno nacional. Nosotros pudiéramos estar sentados aquí conversando sobre el tema de salud y con la diferencia de tema, pero el fenómeno es el mismo. Es un gobierno con una visión política, con una filosofía sobre el modelo de salud, pero no con una conversación técnica. Es el mismo problema, es transversal con todos los sectores. Entonces, digamos, eso es inclusive lo que más se ha reclamado por las sociedades científicas, las asociaciones de usuarios de clínicas y hospitales en Colombia en el debate de la reforma a la salud.
lo mismo pasa con la minería hoy, absolutamente igual. Pero con el agravante de que hoy yo no veo a nadie interesado en el debate político en el Congreso, porque, y lo digo con mucho respeto por mi sector y porque amo mi sector, amo el sector minero y respeto mucho las empresas mineras, pero no veo a nadie en el debate. Veo las asociaciones, las veo asustadas. Sí, claro. Las veo intimidadas. Sí. Y las veo esperando que pasen la mala hora desde la intimidación. Sí. Pero ninguno está yendo al Congreso a decirle, Hernán, ¿en qué le ayudo? Sí, es muy difícil. Pues nosotros los ayudamos. Yo soy crítico de eso, Juan. Yo soy crítico de eso y con mucho respeto. Cada gremio sabe a quién invita, a quién llama y qué hace. Pero para mí es inconcebible que eventos del sector minero tengan como voceros a Pablo Catatumbo en algunos de sus momentos. O sea, si usted lo que quiere hacer es, Pablo Catatumbo, pues para ponerlo en contexto, miembro del secretariado de las FARC, incorporado en el Congreso de la República por vía del Acuerdo de La Habana, cabecilla de las FARC absolutamente impune, y se lo llevan al Congreso de Minería. ¿Por qué? Entonces yo sí soy crítico de eso, absolutamente. Yo creo que yo no les estoy diciendo, vayan y peleen como si fueran oposición. No, yo entiendo que son un gremio y que tienen que cuidar unos objetivos, eso lo comprendo. Pero una cosa es eso y otra cosa es darle vocería a unos sectores. No es asistencia, es vocería a sectores que no solamente están en contra de la minería absolutamente, sino que han sido absolutamente criminales contra la minería. De extorsión, de secuestro, de homicidio a lo largo de los años. Entonces uno dice... Y que han hecho minería criminal. Pero además, mineros criminales sustentados en eso. Eso es un caso extremo, sí, tal vez. Entonces me van a decir, no, pero eso no es la generalidad, tal vez. Pero si los sectores productivos, el minero o cualquiera que sea, cree que acercándose de manera dulce al gobierno va a poder pasar la mala hora y no le va a suceder nada, temo decirles que están equivocados. Y eso yo creo que esto puede ser hasta un corto de la minera, porque sirve mucho y es verdad, no hay debate, no hay con quién debatir. Yo creo que estamos muy confundidos en el hecho de creer que podemos tener un debate donde están sordos a las palabras, solamente quieren escuchar la razón que ellos tienen, pero es imposible. Es como cuando el gobierno, y eso le queda a uno en la cabeza, el gobierno dice, yo los invito a conversar, pero los invito a conversar es para yo decir qué es esto, claro, y punto. Para notificar. Para notificar, y eso es lo que está haciendo hoy la Agencia Nacional de Minería, está notificando a los titulares mineros de que esa es su decisión, claro. y así yo tenga la herramienta jurídica, la razón técnica, la razón ambiental, lo estoy notificando de eso y punto, y vaya a las instancias judiciales. Así es. Y claro, y uno tiene, como sector tenemos las instancias judiciales, pero dígame, en este momento histórico, yo ir a una instancia judicial a parar un proyecto de inversión 5 años por un restablecimiento de un derecho ante un trámite administrativo, ante la jurisdicción administrativa, es absurdo. Y eso es lo que nos está pasando. Así es. Esta semana nos notificaron del cierre de una mina con 300 trabajadores porque el funcionario de la agencia tomó mal las coordenadas y creyó que eran las coordenadas del frente. Y presentamos recurso y ni lo evalúan, simplemente dicen, es que yo ya tomé una decisión y esto es un acto de trámite. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que ir a hacer? Presentar una acción de tutela y seguramente el juez de tutela va a decir, yo en eso no me quiero meter, eso no es mi problema, vaya a la jurisdicción administrativa. ¿Qué hacemos con 300 trabajadores mientras sale la jurisdicción administrativa a tomar una decisión en derecho? Entonces, no hay debate técnico, estamos sordos y creo muy respetuosamente que en el sector seguimos con pañitos de agua tibia, creyendo que tendiendo puentes con quien no quiere recibir el puente, pues vamos a lograr objetivos en común que es evidente que no estamos logrando. No, clarísimo. Ese ejemplo que usted acaba de precisar, Juan, es muy diciente, porque yo lo que además siento es que se juntan dos muy malas condiciones en la institucionalidad o en el gobierno. Una, un desconocimiento técnico, lo hemos dicho reiteradamente. Y dos, es un gobierno que no se caracteriza por tratar de entender los sectores. Listo, yo no conozco, pero quiero entender. No, es yo no conozco y los quiero acabar, que es una doble condición todavía más difícil. Así que alguien que nos esté viendo dice, bueno, pero entonces esa quejadera de ustedes dos ahí, ¿qué vamos a hacer? Yo, digamos, quisiera decir que la vía jurídica
aunque más demorada en el trámite, tiene que ser un instrumento en el cual no se puede abandonar en este momento. No puede ser que simplemente la decisión administrativa y pare de contar. Sí, que es desgastante, que no debería ser, pero yo creo mucho en la acción jurídica, en la acción legal, porque además el gobierno tiene una tremenda negligencia jurídica y se equivocan los decretos y en la expedición y superan leyes con decretos, etc. Tardanza, más vueltas, más dilación, sí, pero ahí tiene que haber más estrategia en ese sentido. A todos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La U Minera. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @uminera en Instagram, y sobre todo seguir todas nuestras actualizaciones constantes y permanentes sobre nuestro sector para que sigamos unidos por la minería. Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecerte en nombre de quienes amamos el sector minero y lo defendemos y no nos sentimos demonios como nos quieren hacer sentir o como nos quieren encasillar, sino que sabemos que somos un sector productivo, que le aportamos al país, que generamos empleo desde toda nuestra cadena productiva, desde los que prestamos servicios, operan minas, transportan materiales. Somos un gran sector y hoy nos están matando a puñaladas y cada día nos entran 3 o 4 y aún así seguimos enamorados del sector y seguimos sobreviviendo. Juan, muchas gracias a usted que ha hecho una tarea pedagógica muy constante. Como lo dijimos ahorita, estuve aquí cuando estábamos en la transmisión en Instagram hace ya casi 3 años. Lo veo en el Congreso Nacional de Minería, lo veo en las redes, lo veo en el foro académico y yo creo que eso es lo que se tiene que hacer y le agradezco mucho que me haya invitado y me haya tenido aquí en esta oportunidad. Gracias, Hernán. Seguimos unidos por la minería.